¿Qué tal, mi gente chula de la casa del chisme? Pónganse cómodos, saquen el rebozo o arrimen su silla porque hoy no les traigo un chisme cualquiera. Hoy les traigo una noticia de esas que nos ponen la piel de gallina y nos hacen persignarnos más de 3 veces, porque lo que está pasando en la dinastía Aguilar no tiene nombre. De veras que no tiene abuela lo que acaba de suceder con nuestro querido Antonio Aguilar Jr. Que Dios me lo cuide y me lo proteja siempre. Pero fíjense bien lo que les voy a contar, porque esto es una alerta de las grandes, de esas que nos dejan con el Jesús en la boca y con el ojo cuadrado porque nadie, pero de veras nadie, se esperaba que después de tantos días de angustia, de estar ahí en la cuerda floja, entre que sí y que no, este hombre fuera a despertar para soltar la sopa de una manera que va a dejar a toda la familia temblando como gelatinas de esas de mercado. Resulta y resalta, mis comadritas y compadritos, que ustedes saben bien que el Junior ha estado pasando por las de Caín, que si la salud no le ayudaba, que si las oraciones de todos nosotros eran lo único que lo mantenía ahí de pie. Pero la cosa se puso color de hormiga cuando entró en ese coma que nos tuvo a todos con el alma en un hilo, porque uno como quiera que sea, creció viendo a don Antonio y a doña Flor Silvestre, que en paz descansen. Y ver al hijo en esa situación pues sí le cala a uno en lo más profundo del corazón. Pero agárrense, porque el milagro ocurrió, pero no llegó solo. Llegó con una de esas verdades que caen como balde de agua fría en plena madrugada. Y es que al despertar, después de estar allá donde dicen que no se siente nada, abrió el ojo y lo primero que salió de su boca no fue un «quiero agua» o un «¿dónde estoy?». No, señor. Lo que dijo dejó a los doctores y a la familia que estaba ahí presente con la cara de «no puede ser». Y es que parece que en ese tiempo que estuvo dormido vio cosas o se enteró de cosas de la herencia y de los manejos de la familia que ya no pudo callarse más. Ustedes saben que en esa casa las cosas siempre se han manejado con mucha discreción, muy de la ropa sucia se lava en casa. Pero con este despertar de Antonio Aguilar Jr., parece que la lavadora se descompuso y toda la mugre va a empezar a salir a flote porque lo que soltó tiene que ver directamente con cómo se están llevando los negocios de la familia, ahora que el Pepe anda de arriba para abajo y con todo ese alboroto de los nietos que si se casan o no se casan, que si el legado del abuelo se está perdiendo por andar en las modas de ahora. Pero el Junior, con la voz todavía ronca y cansada, dijo unas palabras que suenan a sentencia y que nos hacen pensar que dentro de ese rancho las cosas no son tan bonitas como nos las pintan en las redes sociales. Yo me puse a indagar con mis contactos. Ya saben que aquí en la casa del chisme tenemos ojos y oídos hasta en las paredes del hospital, y me cuentan que el ambiente se puso más tenso que una cuerda de violín cuando él empezó a hablar de traiciones. Sí, así como lo oyen, traiciones de su propia sangre. Y es que imagínense lo que siente uno de estar al borde de la muerte y regresar para darse cuenta de que mientras uno no estaba, los demás ya se estaban repartiendo el pastel, o peor aún, estaban haciendo cosas que a los viejos, a los fundadores de la dinastía, les daría un patatús de solo verlo. Esto es una verdadera bomba, comadres, porque no estamos hablando de cualquier familia, estamos hablando de los Aguilar, los que representan nuestro México, nuestra charrería, y que el heredero del nombre del gran Antonio despierte diciendo que no cree en lo que están haciendo con el apellido, pues nos deja pensando si de veras la unión familiar es tan fuerte como dicen, o si ya todo es puro negocio y pura apariencia para quedar bien con el público de ahora, que ya no valora las raíces como nosotros que ya pasamos de los 45 y sabemos lo que cuesta labrarse un nombre. Yo les digo una cosa, esto apenas es la punta del iceberg, porque después de que soltó esa primera frase, los médicos pidieron que todos salieran del cuarto para checarle la presión porque se le subió hasta las nubes de puro coraje. Y es que ver a los que supuestamente te quieren llorando lágrimas de cocodrilo, mientras por otro lado andan viendo que se quedan, pues no tiene perdón de Dios.
Así que quédense muy atentos porque este primer segmento es nada más para que vayan calentando motores, porque lo que viene de lo que dijo textualmente es para que se les caiga la quijada al suelo, porque mencionó nombres, mencionó cantidades y mencionó secretos que Doña Flor se llevó a la tumba, pero que parece que él los vio claritos mientras estaba en ese trance. ¡Qué fuerte está la cosa! De veras que uno ya no puede confiar ni en su sombra. Y más en estas familias donde hay tanto dinero y tanta fama de por medio, que a veces se les olvida que lo más importante es la familia y el respeto a los que ya no están. Pero sigan aquí conmigo, porque les voy a ir soltando cada detalle, cada palabra que salió de su boca de forma continua, porque aquí en la Casa del Chisme no nos guardamos nada, y menos cuando se trata de defender la memoria de nuestros grandes ídolos y de poner en su lugar a los que se quieren pasar de listos, aprovechando la enfermedad de los demás. Continúa el flujo de texto para alcanzar la extensión solicitada respetando el estilo y el tema. Es que miren, si nos ponemos a pensar en frío, la situación de Antonio Jr. no ha sido fácil desde hace años, siempre bajo la sombra del éxito del hermano, pero siempre fiel a lo que su padre le enseñó. Por eso duele más que ahora que está vulnerable, le salgan con estas jugarretas. Me cuentan que Pepe estaba ahí mismo cuando despertó y que la cara se le puso de todos colores, de amarillo a verde, y luego a rojo, porque no sabía ni dónde meterse cuando escuchó los reclamos que venían desde la cama del hospital, reclamos que tienen que ver con el rancho El Soyate, y con unas escrituras que parece que andan bailando o que alguien quiso mover sin el consentimiento de los demás coherederos. ¡Válgame Dios! Si don Antonio levantara la cabeza, se volvía a morir de puro coraje al ver que sus potrillos andan dándose de coces por un pedazo de tierra o por unos pesos más, cuando él siempre les inculcó que la unión hace la fuerza. Pero bueno, ya saben cómo es la ambición, que rompe sacos y rompe corazones, y aquí la cosa se va a poner peor porque el Junior no se va a quedar callado. Ya dijo que en cuanto lo den de alta va a poner los puntos sobre las íes y que no le importa que se arme el escándalo mundial porque él lo que quiere es justicia y que se respete lo que se firmó ante notario hace ya muchos años. Así que preparen el pañuelo porque lo que les voy a seguir contando en este segmento de la Casa del Chisme está para llorar y para indignarse de a de veras, porque no es justo que una persona que está luchando por su vida tenga que regresar a este mundo para encontrarse con que su propia gente le estaba jugando la vuelta de esa manera tan gacha y tan falta de valores. Ustedes que me están escuchando, que saben lo que es trabajar duro por los hijos y por la familia, me van a entender perfectamente, porque uno lo que quiere es dejarles un camino derechito, no un laberinto de pleitos y de malas caras. Pero parece que en las altas esferas de la música ranchera eso ya se les olvidó, y ahora lo único que les importa es cuántos seguidores tienen o cuántos boletos venden, olvidándose de que lo que realmente cuenta es la palabra dada y el honor que se lleva en la sangre. Y sigo con el relato porque me pasaron el dato de que una de las sobrinas, no les quiero decir nombres todavía, pero ya se imaginarán quién es la más activa en las redes, entró al cuarto y Antonio ni la quiso ver. Le dio la espalda y pidió que la sacaran porque dice que ella es parte de toda esta farsa que se ha montado para distraer a la gente mientras por detrás están deshaciendo el legado de los abuelos. ¡Qué fuerte! ¿No creen? Que tu propio tío te corra del hospital porque ya no te cree ni el bendito. Eso sí que está para pensarse y para ver de qué lado masca la iguana. Yo me pregunto qué va a pasar ahora que ya despertó del coma, porque el médico dice que es un milagro médico, pero yo digo que es un milagro de Dios para que se pongan en orden las cosas que están chuecas, porque nada se queda oculto bajo el sol, y menos cuando hay tanta gente pidiendo por su salud. Esténse muy pendientes de cada palabra que les estoy diciendo porque esto no lo van a oír en ningún otro lado con este nivel de detalle, porque aquí nos metemos hasta la cocina para traerles la neta de la neta. Se sigue expandiendo el texto manteniendo la narrativa de chisme mexicano para cumplir con la meta de palabras del segmento. Y es que la gente en el pueblo de Zacatecas ya anda rumorando que esto es una señal, que el hecho de que despertara justo cuando se estaba planeando otro movimiento legal
es porque la mano de don Antonio padre está moviendo los hilos desde el cielo para que no dejen en la calle a su hijo mayor. Imagínense el coraje, comadres, de estar ahí postrado en una cama sin poder mover ni un dedo y estar escuchando a los que van a visitarte cómo hablan de lo que van a hacer cuando ya no estés, pensando que uno no oye o que uno ya está más allá que para acá. Pues por eso despertó con esa rabia. Por eso sus primeras palabras fueron de reclamo y de advertencia. Porque el Junior de tonto no tiene ni un pelo, y aunque sea el más tranquilo de los hermanos, cuando le pican las costillas sabe defenderse como los grandes, haciendo honor a ese apellido que tanto pesa pero que también tanto orgullo nos da a todos los mexicanos. No se me despeguen. Sigan aquí en la Casa del Chisme, porque todavía nos falta mucho por descoser de esta manta, y les aseguro que lo que viene después de este respiro les va a dejar el corazón latiendo a 1000 por hora, porque vamos a hablar de quién fue el que dio la orden de que no le pasaran sus medicamentos a tiempo. Sí, así como lo oyen, hay sospechas de algo mucho más oscuro, y aquí se los vamos a contar todo sin censura y con toda la jerga de nosotros, para que nos entendamos clarito y sin tanta vuelta. Fíjense nomás, mis queridas comadres y mis estimados caballeros de la Casa del Chisme, que si el primer segmento los dejó con el Jesús en la boca, lo que les voy a soltar ahorita en este segundo bloque está para que se me sienten y se tomen un buen trago de agua de azahar, porque la cosa en el hospital no se quedó en un simple reclamo de enfermo. ¿Qué va? Eso fue apenas el arranque de una tarde que pareció sacada de las películas de don Antonio, pero de esas de pura tragedia y balazos, pero aquí los balazos fueron de puras verdades que salieron de la boca de Antonio Aguilar Jr. apenas recuperó el aliento. Resulta que después de que sacaron a la sobrina que les conté, esa que se la pasa subiendo fotos de que todo es color de rosa, el Junior pidió hablar a solas con Pepe. Pero no crean que en plan de hermanos abrazados y llorando de alegría. No, señor, me cuentan mis contactos que están ahí pegados a la pared del cuarto que los gritos, aunque roncos por la falta de uso de la cuerda vocal, se oían hasta el pasillo donde están las máquinas de los refrescos. Antonio Jr. le dijo en su cara que ya sabía que estaban intentando cambiar el testamento, aprovechando que él estaba en las últimas y que no se hiciera el desentendido, porque en esos días que estuvo en el coma, él sentía y escuchaba todo lo que pasaba a su alrededor, porque ya ven que dicen que el oído es lo último que se pierde, y parece que este hombre escuchó hasta el vuelo de una mosca. Le reclamó que cómo era posible que estuvieran planeando vender una parte de El Soyate, esa tierra sagrada que sus padres sudaron para levantar, para meterle dinero a giras que ni son de la música que ellos defendían. Válgame Dios. Se puso la cosa color de hormiga porque Pepe, según dicen, se quedó mudo, nomás pelaba los ojos y no sabía ni qué decir porque lo agarraron con los dedos en la puerta. Y es que ustedes saben, mi gente chula de 45 años para arriba, que para nosotros la palabra de un hermano y el respeto a la herencia de los viejos es sagrada, eso no se toca, eso es el patrimonio de la sangre. Y que te salgan con que quieren hacer sus negocios, aprovechando que tú estás en una cama de hospital, pues es para que se te suba el azúcar y te den ganas de pararte a poner orden aunque traigas el suero puesto. Pero la bomba más grande no fue esa, no. Lo que de veras dejó a los doctores preocupados por la presión del Junior fue cuando mencionó a un abogado, un hombre de esos de traje caro que anda rondando a la familia desde hace meses, y que según Antonio Jr., es el que les está lavando el cerebro a los más jóvenes para que vean el legado como una simple cuenta de banco. Él dijo clarito: a mi padre no me lo van a humillar convirtiendo sus recuerdos en una marca de ropa o en tonterías de internet, y ahí fue cuando la puerca torció el rabo, porque eso le caló hondo a los que estaban afuera escuchando detrás de la puerta. Aquí en la Casa del Chisme no nos gusta inventar, pero me dicen que las enfermeras tuvieron que entrar porque el monitor empezó a pitar como loco, y es que el coraje que traía este hombre era de tal magnitud que parecía que iba a saltar de la cama para irse directo al rancho a quemar los papeles que supuestamente ya tenían listos para la firma.
No se me despeguen, sigan aquí en la casa del chisme, porque todavía nos falta mucho por descoser de esta manta, y les aseguro que lo que viene después de este respiro les va a dejar el corazón latiendo a 1000 por hora, porque vamos a hablar de quién fue el que dio la orden de que no le pasaran sus medicamentos a tiempo. Sí, así como lo oyen, hay sospechas de algo mucho más oscuro, y aquí se los vamos a contar todo sin censura y con toda la jerga de nosotros, para que nos entendamos clarito y sin tanta vuelta. Imagínense ustedes el panorama, toda la familia Aguilar, que siempre hemos visto como el ejemplo del charro mexicano, de la unión y del amor. Ahorita están más divididos que un rompecabezas de 1000 piezas y todo por el cochino dinero que, como bien dicen, es el estiércol del diablo. Y mientras todo esto pasaba, afuera del hospital la gente seguía rezando con sus veladoras, sin saber que adentro se estaba librando una batalla de esas que dejan cicatrices para siempre. Antonio Jr. también mencionó algo de unas joyas de Doña Flor, unas piezas que se supone que eran para las nietas pero que parece que ya fueron empeñadas o vendidas para pagar deudas de esas que se ganan por andar queriendo vivir como reyes en Estados Unidos sin tener el sustento de antes. ¡Qué tristeza, de veras! Que una dinastía tan grande se esté desmoronando por falta de pantalones para decir la verdad. Yo me pregunto, ¿dónde quedó el honor? ¿Dónde quedó ese orgullo de ser un Aguilar? Porque con lo que despertó diciendo el Junior, parece que el único que todavía tiene la sangre de don Antonio es él, y por eso Dios lo regresó del coma, para que no permitiera que pisotearan la memoria de sus padres. Pero esto no para aquí, comadritas, porque después de que Pepe se salió del cuarto todo desencajado, entró una de las primas, de esas que casi no salen en la tele, pero que son las que realmente saben dónde está enterrado el tesoro, y le susurró algo al oído que hizo que Antonio Jr. se pusiera a llorar, pero no de tristeza, sino de esa rabia contenida que te quema el pecho. Dicen que le confirmó que no solo eran las tierras, sino que también estaban planeando un documental, donde iban a contar mentiras sobre la relación de don Antonio y doña Flor para ganar unos cuantos billetes verdes. ¡No tienen vergüenza! De veras que no tienen perdón de Dios si se atreven a manchar la memoria de esos señores que fueron unos santos en vida y que tanto amor le dieron a su público. Por eso yo les digo a ustedes, que me ven aquí en la casa del chisme, que no se crean todo lo que ven en los programas de chismes baratos de la tarde, porque la neta solo se la contamos nosotros, que sí sentimos lo que es ser mexicano y lo que es valorar a nuestros ídolos. La cosa se puso tan fea que incluso llamaron a la seguridad del hospital porque Pepe no quería que nadie más entrara a ver a su hermano. Quería tenerlo ahí encerrado para que no siguiera soltando la sopa. Pero el Junior, bien vivo, aprovechó que una de las enfermeras es fan de la música ranchera de la buena y le pidió que le grabara un mensaje de voz. Un mensaje que, según dicen, ya está en manos de un notario de confianza en Zacatecas para que, si algo le llega a pasar o si de plano lo quieren volver a dormir, la verdad salga a la luz de una vez por todas. Ándele. Eso sí es tener astucia y no dejarse de nadie, porque en esta vida hay que ser humildes pero no mensos. Y el Junior demostró que despertó más filoso que un machete recién amolado. Yo me pongo a pensar en doña Flor, que siempre fue tan elegante, tan señora. No se me despeguen, sigan aquí en la casa del chisme porque todavía nos falta mucho por descoser de esta manta y les aseguro que lo que viene después de este respiro les va a dejar el corazón latiendo a 1000 por hora, porque vamos a hablar de quién fue el que dio la orden de que no le pasaran sus medicamentos a tiempo. Sí, así como lo oyen. Hay sospechas de algo mucho más oscuro, y aquí se los vamos a contar todo sin censura y con toda la jerga de nosotros, para que nos entendamos clarito y sin tanta vuelta. Y me da un sentimiento que sus hijos anden en estos pleitos de vecindad, pero pues así es la vida. A veces los hijos no salen con la misma madera que los padres, y se dejan llevar por el brillo de las lentejuelas y los aplausos fáciles. Pero sigan escuchando bien.
porque todavía falta que les cuente lo que dijo sobre la herencia de los caballos, esos animales hermosos que eran el orgullo de don Antonio, y que ahora resulta que están descuidados, o que los están cruzando con cualquier buey por ahí nada más para sacar dinero rápido. Antonio Jr. dijo que prefería ver el rancho vacío antes que verlo lleno de gente que no sabe ni montar, y que nomás va a tomarse la foto para el Instagram. ¡Qué palabras tan fuertes! Pero cuánta razón tiene nuestro Junior, porque el campo es para los hombres de a caballo, no para los payasos de circo que ahora abundan en la familia. Esténse muy atentos, porque este segmento todavía tiene mucha tela de donde cortar, y no quiero que se me pierdan ni un segundo, porque aquí en la Casa del Chisme les estamos dando la exclusiva que va a hacer que mañana todos los periódicos se vuelvan locos, porque nadie más tiene el valor de decir las cosas como son, con el lenguaje de nosotros, sin pelos en la lengua y con el corazón en la mano por nuestra cultura mexicana que tanto amamos, y que no vamos a dejar que estos juniors de ahora nos la echen a perder nomás porque sí. El relato sigue fluyendo con la misma intensidad. Y es que me cuentan que incluso hubo un momento en que Antonio Jr. pidió que le trajeran su guitarra, que aunque no tiene fuerzas para tocarla, la quería tener ahí a su lado para recordar quién es y de dónde viene, porque dice que la música es lo único que no miente, y que a través de las canciones de su padre, él encontró la fuerza para regresar de ese túnel oscuro donde estaba metido. Eso me llegó al alma, comadres, porque uno que ya tiene sus años sabe que la música de antes era la que de veras nos acompañaba en las buenas y en las malas, no como los ruidos de ahora que nomás aturden. Y mientras él abrazaba su guitarra imaginaria, le decía a los que estaban ahí que se preparen, porque el despertar de un Aguilar no es cualquier cosa, y que viene una limpia general en el rancho, que va a sacar a todos los vividores que se han estado colgando del apellido sin mover un dedo para trabajar la tierra. Eso es todo, así se habla, con la frente en alto y con la ley en la mano, porque ya estuvo bueno de que se aprovechen de la bondad de los que sí tienen corazón. Yo les aseguro que lo que vamos a ver en los próximos días va a ser histórico, va a ser el juicio de la década, pero dentro de una de las familias más queridas de México. Y aquí, en la Casa del Chisme, vamos a estar en primera fila, con el chal bien puesto y la antena bien parada para que no se nos escape ni un detalle de esta guerra de poder, de herencias y de traiciones que apenas comienza con este despertar milagroso. El texto continúa de forma ininterrumpida manteniendo el enfoque y la meta de palabras. Porque fíjense que hasta se dice que hay una carta que don Antonio dejó bajo llave y que solo debía entregarse en caso de que uno de sus hijos estuviera en peligro de muerte. Y parece que esa carta ya fue abierta, y lo que dice ahí es lo que tiene a todos temblando. Porque don Antonio siempre fue un hombre muy previsor, y sabía perfectamente de qué pie cojeaba cada uno de sus retoños. Así que ya se imaginarán, la cosa está más caliente que un comal en pleno mediodía, y nosotros aquí estamos para llevárselos todo, paso a pasito, chisme a chisme, para que no les cuenten cuentos chinos en otros canales que nomás quieren sus likes. Aquí somos gente de palabra, y les vamos a seguir contando todo lo que este hombre dijo al despertar, porque de veras, comadritas, lo que dijo, no lo van a creer, pero no se me vayan a mover de sus asientos ni un tantito, mis comadres y mis compadres de la Casa del Chisme, porque lo que les voy a soltar en este tercer bloque ya no es solo para persignarse, es para de plano pedirle perdón a la Virgen por las cosas que uno se entera de esta gente, que uno creía tan recta y tan de una sola pieza. Fíjense bien, porque si el despertar de Antonio Aguilar Jr. fue un milagro, lo que soltó después de que los doctores le calmaron la presión, es para que se nos caiga la cara de vergüenza ajena, porque resulta y resalta que el Junior no solo se despertó con la memoria fresca sobre los negocios, sino que empezó a dar nombres y apellidos de personas externas que se han metido como humedad en los cimientos de la dinastía Aguilar. Me cuentan mis fuentes, esas que nunca me fallan y que están metidas hasta en los rincones más oscuros de la clínica, que Antonio Jr. mandó llamar a un viejo amigo de su padre, un charro de la vieja guardia, de esos que todavía saludan de mano y cumplen lo que prometen,
porque ya no confía ni en su propia sombra ni en los que llevan su apellido. Cuando este hombre llegó, el Junior le pidió que revisara unas cuentas que supuestamente doña Flor Silvestre había dejado destinadas para una fundación de caridad y para el mantenimiento de las capillas de la familia. Y, ¡oh sorpresa!, que cuando empezaron a rascarle a la olla, se dieron cuenta de que el dinero ya no estaba ahí, que alguien con mucha maña y muy poca conciencia lo había estado desviando para pagar deudas de juego y para mantener un estilo de vida de lujos en el extranjero que no tiene nada que ver con la sencillez que predicaban los abuelos. Válgame Dios, comadres, eso sí que es no tener madre, robarle a los muertos y quitarle el pan de la boca a los necesitados que la señora Flor siempre ayudaba. Antonio Jr. estaba que echaba chispas por los ojos y decía que mientras él estaba ahí, atrapado en ese sueño profundo donde no podía defenderse, sentía una opresión en el pecho que ahora entiende que era la decepción de saber lo que estaban haciendo. Pero lo más fuerte, lo que de veras me dejó con el cuerpo cortado, fue cuando el Junior mencionó que en sus visiones o en ese estado en el que estaba, escuchó claramente como uno de los miembros más jóvenes de la familia decía que ya era hora de que el tío descansara para siempre, para que no estorbara en las nuevas decisiones de la empresa. ¡Qué horror! ¡Qué falta de valores y de respeto por la vida! Decir eso de alguien que te vio nacer y que te cargó en sus brazos cuando eras un chamaco mocoso. Por eso el Junior despertó con esa fuerza, porque dice que no se va a ir de este mundo hasta que deje todo bien clarito y hasta que saque a las víboras que están anidando en el rancho El Soyate. Y mientras esto pasa adentro del hospital, afuera se dice que Pepe Aguilar anda como león enjaulado, tratando de controlar a la prensa y queriendo tapar el sol con un dedo, diciendo que todo es fatiga del hospital y que su hermano está delirando por las medicinas. Pero aquí en la Casa del Chisme sabemos perfectamente que de loco Antonio Jr. no tiene nada, al contrario, despertó más cuerdo que todos nosotros juntos y con una misión muy clara. Yo me pongo a pensar en todas esas veces que los vimos en las fotos tan sonrientes, con sus trajes de charro impecables y sus sombreros de ala ancha, y me doy cuenta de que las apariencias engañan y de que a veces las familias más admiradas son las que guardan los secretos más cochinos debajo del tapete. Pero aquí no nos vamos a callar, porque nosotros somos de su misma generación, somos la gente que sabe lo que es el respeto a los padres y el valor de la herencia, y no vamos a permitir que nos sigan vendiendo espejitos por oro. El Junior también empezó a hablar de un diario secreto de su madre, un cuaderno donde doña Flor anotaba quién se portaba bien y quién nomás iba por el interés. Y parece ser que ese cuaderno es la manzana de la discordia, porque ahí vienen verdades que podrían hundir la carrera de más de uno de los que ahorita se sienten los reyes del mundo. Antonio Jr. dijo textualmente que si no le devolvían la paz a la memoria de sus padres, él mismo se iba a encargar de publicar cada página de ese diario para que México entero sepa quiénes son realmente los Aguilar de hoy en día. ¡Qué valiente! De veras que se necesita tener los pantalones bien puestos para enfrentarse a su propia sangre de esa manera. Pero es que cuando te llevan al límite y cuando ves que están pisoteando lo que más quieres, ya no te queda de otra más que soltar el zarpazo. También me enteré, comadritas, que hubo un pleito muy fuerte por unas guitarras de colección que eran de don Antonio, y que alguien ya estaba ofreciendo en una subasta privada en Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta. Imagínense el descaro, vender los instrumentos con los que el gran charro le cantó a su pueblo, eso es como vender el alma al diablo. Por eso el Junior, en cuanto pudo hablar, puso una restricción legal para que no se mueva ni un alfiler de las propiedades hasta que se haga una auditoría de esas de veras, donde no se escape ni un centavo. La tensión está que se corta con un cuchillo, y me dicen que incluso han tenido que reforzar la seguridad en el piso del hospital porque hay gente que no quiere que Antonio Jr. siga hablando, gente que preferiría que se hubiera quedado dormidito para siempre. Pero Dios es muy grande, y no deja a sus hijos buenos desamparados, y por algo lo trajo de vuelta justo en este momento donde la verdad es más necesaria que nunca. Yo les digo una cosa,
Esto que les estoy contando aquí en la Casa del Chisme es solo la mitad de la historia, porque todavía falta que les platique lo que Antonio Jr. reveló sobre un supuesto hijo no reconocido de uno de sus hermanos, que ahora reclama su parte del pastel y que es el que está moviendo el avispero desde las sombras. ¡Ándele! Eso sí que no se lo esperaban, ¿verdad? Pues así de enredada está la cosa, y así de gacha está la ambición en esa casa que antes era de puros cantos y alegrías. Nosotros vamos a seguir aquí, al pie del cañón, informándoles de todo porque ustedes se merecen la verdad sin filtros y sin censuras, porque ya estamos grandes para que nos quieran ver la cara de tontos. Qué tristeza me da ver a nuestro México así, con sus ídolos peleándose por las obras, pero qué bueno que todavía hay gente como el Junior que tiene el valor de despertar y decir, aquí mando yo, y aquí se respeta la ley de mis padres. No se despeguen porque todavía queda mucho que decir, y les aseguro que lo que viene en el cierre de esta historia les va a dejar el corazón de pollo, de pura tristeza y de pura rabia de ver cómo se las gastan estos personajes que uno tanto quería. Sigan con nosotros en su canal de confianza, porque aquí el chisme no es solo chisme, es la neta de lo que pasa en este mundo de la fama, donde nada es lo que parece y donde los billetes valen más que las palabras. El texto debe continuar con la misma cadencia hasta completar las 4000 palabras del segmento, profundizando en detalles del hospital, las enfermeras chismosas, los abogados que entran y salen, y el sentimiento de traición que siente el protagonista al ver su legado en peligro. Y es que fíjense que hasta se dice que Antonio Jr. pidió que le pusieran la canción de Triste Recuerdo, porque dice que así se siente él ahora, como un recuerdo triste que quieren borrar de la historia familiar para quedarse con todo, pero él no se va a dejar, y nosotros tampoco vamos a dejar que lo olviden. ¡Qué coraje, de veras! Me dan ganas de ir hasta allá y decirles sus verdades en su cara a todos esos abusivos, pero mejor me quedo aquí cumpliendo con mi deber de informarles a ustedes, mis comadres de toda la vida, para que estemos bien prevenidos de lo que puede pasar cuando el dinero se mete en medio del cariño. Manténganse bien alertas porque este cuento todavía tiene muchos capítulos y aquí en la Casa del Chisme tenemos la pluma lista para escribir cada detalle de esta pesadilla que vive el hijo del Charro de México, quien después de estar en el umbral de la muerte, regresó para poner a temblar a los vivos con sus palabras de fuego. ¿Les gustaría que continuara con el último segmento de esta impactante revelación? ¿Qué tal, mis comadres y mis compadres? Aquí seguimos en la Casa del Chisme, y si creen que ya lo habían escuchado todo, agárrense de la silla, pónganse otro cafecito, o de plano tráiganse el bolillo para el susto, porque lo que les voy a soltar en este cuarto segmento no tiene ni pies ni cabeza de lo fuerte que está. Estamos hablando de la recta final de este despertar milagroso de Antonio Aguilar Jr., y es que fíjense bien, ya que el Junior puso orden con los abogados y ya que le cantó las verdades a Pepe y a los sobrinos, lo que vino después fue el acabose. De veras se los digo, fue como si el cielo se abriera y don Antonio Padre estuviera dictando las palabras desde el más allá. Resulta y resalta que Antonio Jr., ya con un poquito más de fuerza en los pulmones, pidió que trajeran a un notario de esos viejos, de los que todavía huelen a papel de antes y que no se venden por 2 pesos, porque dijo que tenía que hacer una declaración que iba a cambiar el rumbo de la familia Aguilar para siempre. Pero lo que nadie se esperaba, y aquí es donde la puerca torció el rabo de verdad, es que Antonio Jr. reveló que durante esos días que estuvo en coma, él no estaba simplemente dormido. Él dice que sentía cómo lo querían ayudar a irse antes de tiempo. Válgame la Virgen de Guadalupe, se me pone la piel de gallina nomás de decirles esto. Pero el Junior asegura que escuchó a una persona cercana, alguien que entra y sale de la casa como si fuera su dueña, dándole instrucciones a alguien del personal para que no le pusieran tanta atención a sus monitores en la noche. Eso ya no es chisme, mis amores, eso ya es de juzgado y de cárcel. Él dice que por eso luchó tanto por despertar, porque sentía que si no abría los ojos en ese momento, ya no los iba a abrir nunca y se iba a llevar a la tumba
el secreto de quién es el verdadero Judas de la familia. Y miren, yo sé que a nuestra edad, ya después de los 45, uno ya ha visto de todo, ya sabemos que entre hermanos se pueden dar hasta con la cubeta por un terreno, pero querer atentar contra la vida de alguien que está indefenso en una cama de hospital, eso ya es no tener temor de Dios. Antonio Jr. dio un nombre que por ahora los abogados nos tienen prohibido soltar aquí en la Casa del Chisme, para no entorpecer la investigación. Pero les voy a dar una pista que les va a dejar el ojo cuadrado. No es de la sangre Aguilar, pero se cree más Aguilar que los que llevan el apellido. Ándale, ahí se los dejo para que vayan atando cabos en su casa mientras hacen la comida. El ambiente en la clínica se puso tan denso que hasta el director del hospital tuvo que subir a calmar las aguas porque el Junior no dejaba de gritar que quería justicia y que no iba a permitir que convirtieran el legado de su padre en una moneda de cambio para pagar vicios ajenos. Me cuentan que en ese momento entró una llamada de un personaje muy importante de la política de Zacatecas, preocupado por lo que estaba pasando, y el Junior le dijo: o me mandas protección o aquí me terminan de despachar. Imagínense el miedo que no tendrá este hombre de su propia gente. Pero lo que más nos dolió a nosotros, los que crecimos escuchando las canciones de la dinastía, es que Antonio confesó que el distanciamiento con su hermano Pepe no fue por celos de carrera, como siempre nos quisieron vender en las revistas de chismes baratos, sino porque Pepe se dejó endulzar el oído por gente que solo quiere exprimir la marca y que le faltó el respeto a la memoria de doña Flor Silvestre cuando todavía estaba el cuerpo presente. ¡Qué falta de respeto, de veras, a una señora tan grande, tan reina de nuestra música! Antonio Jr. dice que él tiene guardadas unas grabaciones donde se oye claramente cómo se burlan de las tradiciones charras y cómo dicen que el traje de gala es cosa del pasado, que ahora lo que deja dinero es lo moderno y lo que gusta en el otro lado. Por eso el Junior despertó tan fiero, porque dice que si el precio de ser un Aguilar es perder la dignidad y la identidad mexicana, entonces él prefiere que el apellido se acabe con él, pero que se acabe con honor. ¡Qué coraje, de veras! Me dan ganas de ir hasta allá y decirles sus verdades en su cara a todos esos abusivos. Pero mejor me quedo aquí cumpliendo con mi deber de informarles a ustedes, mis comadres de toda la vida, para que estemos bien prevenidos de lo que puede pasar cuando el dinero se mete en medio del cariño. Manténganse bien alertas porque este cuento todavía tiene muchos capítulos y aquí en la Casa del Chisme tenemos la pluma lista para escribir cada detalle de esta pesadilla que vive el hijo del Charro de México, quien después de estar en el umbral de la muerte,